113 datos desde Legend of Zelda Breath of the Wild que ni siquiera sabías en 2023. ¿Sabías que los centaleones tienen orejas? Si le quitas el pelo verás que tienen dos extremidades que parecen puñales, aunque se supone que no están diseñadas para que se puedan ver. ¿Sabías que los gerudos crecen mucho más rápidos que los silianos? Maduran a un ritmo diferente. Según este artículo en Creando un Campeón, a pesar de que Rihu tenga 12 años, actúa de forma madura debido a esto. Otra de las cosas que no sabías de Rihu es que le encantan las morsas, al punto de estar loca por ellas. Es por eso que en su falda vas a poder ver un pequeño símbolo de morsa. En su habitación vas a encontrar un peluche y también una camiseta. Incluso en las competiciones de morsa, este símbolo se ha hecho una marca. Eso sí que estar loco por las morsas. ¿Sabías que el señor de las montañas puede comer manzanas? Igual como si fuese un caballo, aunque se supone que es un espíritu o algo. ¿Sabías que puedes conseguir madera infinita de forma natural en el juego? Encontré este detalle por curiosidad. Si vas detrás del castillo justo donde se encuentra este Hinox, vas a encontrar un montón de árboles agrupados. Si los rompes y guardas la madera, guardas y cargas el juego, mágicamente vuelven a aparecer. Así de fácil. Madera infinita. Es exactamente lo mismo que sucede con este cofre en la Isla Frontier. Lo abres, coges lo que está adentro, guardas el juego y lo cargas y el cofre vuelve a aparecer. Lo otro que no sabías es que te puedes meter dentro de estos montones de árboles si guardas el juego en medio donde aparecen. Tal cual. Así tal cual. Ciertos animales aparecen dependiendo de donde se encuentre Link. Lo que no sabías es que estas aves que estás viendo solo son meramente una ilusión y aparecerán sin importar dónde se encuentre Link. Literalmente están atravesando la pared porque Link se encuentra bajo tierra o algo así. ¿Sabías que querían una animación para que Link se sentase? Al igual que sucede en Skyward Sword. Al final no la incluyeron. Posiblemente no te hayas dado cuenta que los ancianos Zoras odiaban a Link a muerte. En serio, lo odiaban. La primera vez que llegues a los dominios Zoras, intenta hablar con ellos y verás cómo te tratarán. Si vas directamente a la misión principal y te pasas de la bestia divina, jamás te darías cuenta de esto. Otra de las cosas que ni siquiera sabía es que este personaje te da una guía por Atelia. Te muestra dónde dormir, dónde comprar o dónde tintar tu ropa. Son detalles muy pequeños pero que si te enfocas en la misión principal se terminan perdiendo. Otra cosa que no sabías de los Zoras es que les aterra la electricidad. Puedes atacarles con armas, con flechas, con lo que quieras, pero cuando lo haces con flechas eléctricas o con alguna arma eléctrica, se aterran completamente. Puedes probarlo con otros NPC y verás que se comportarán de forma distinta. ¿Sabías que cada objetivo relevante en el juego completa por lo menos un aproximadamente de un 0,80%? Esto se aplica a las siguientes acciones: cuando completas un santuario, cuando derrotas a un jefe, cuando consigues semillas y cada lugar descubierto en el mapa. Es por eso que no tienes el 100% del juego, porque te falta descubrir alguna zona o que cada zona aparezca con su nombre en el mapa. ¿Sabías que el nombre de Mipha y de Sidon se compone por un juego de palabras? Basándonos en las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mipha, Sidon. Un tanto curioso, la verdad. Algo que posiblemente no sabías es que Sidon y Mipha comparten el mismo círculo armónico en cuanto a la música de cada personaje. De hecho, son casi idénticas. Una es la variante de la otra, pero que muy pocas personas saben cómo hacer que aparezca el señor de la montaña. Y créeme cuando te digo que el mecanismo es totalmente distinto a la luna carmesí. Para ello tienes que conseguir esta luna, que es una luna creciente. A partir de aquí tienes que dejar que el tiempo fluya de manera natural, no puedes dormir en una hoguera. Y ni tampoco te tienes que acercar al monte Satoli, entre más lejos estés mucho mejor. El mejor sitio para esperar sería la Torre de la Llanura. Pasado un buen tiempo, verás cómo el esplendor emerge de la montaña. Otra cosa que no sabías es que da igual si guardas el juego. Si interactúas con el señor de la montaña y luego más hacia adelante cierras el juego y vuelves y lo abres y cargas donde guardaste, desaparecerá igualmente como si el guardado no le afectase. Se podría decir que este ser va un poco más hacia allá de las físicas del videojuego. ¿Sabías que si le pones estasis a un objeto y luego es succionado por un Octoro, cuando es lanzado el objeto se queda flotando? Y no solo eso, sino con parálisis infinitamente. Esto es algo de lo más loco que he visto, ya que pasa de manera natural en el juego, no estamos haciendo nada raro. ¿Sabías que el juego está diseñado de tal manera que podrías hacer multi-estasis? Y no es un glitch. Si pones estasis a una de estas plataformas, se paralizan todas, pero si usas bombas, el efecto se aplica individualmente. Bastante curioso, la verdad. Aunque no tenga mucho sentido, descubrí que puedes devolver las bolas Octoros con flechas. Es un dato muy raro, pero seguramente no lo sabías. Por razones ajenas que conocemos, por alguna razón se pueden encontrar algunos cofres bajo tierra. Algunos de ellos son extremadamente difíciles de conseguir, por no decir imposible. Realmente no dan nada en especial
especial, pero la comunidad se ha empeñado en conseguirlos todos. Aún así, si te interesa, puedes pasarte por el canal del Duende y buscar los cofres imposibles. Otro dato que muy pocas personas saben: hace 5 años atrás había un cofre que caía del cielo. Si no cogías lo que contenía el cofre, volvía nuevamente a caer, infinitamente. Exactamente igual como el aniquilador divino. Lo curioso es que Nintendo sí arregló este cofre, y no tardaron mucho tiempo en solucionarlo. Sin embargo, el aniquilador divino hasta el día de hoy sigue cayendo del cielo. Hay que tener en cuenta que estos eran los primeros años en el que el juego se estaba estrenando. Otro detalle que te perdiste completamente si no jugaste el DLC a su salida es el glitch más grande provocado por Nintendo. La primera semana, cuando salió el DLC del Santuario de la Espada, se descubrió que si entrabas al santuario y luego te teletransportabas a una bestia divina, al salir de esta podías conseguir cualquier cosa infinitamente. Todos los objetos, ítems y materiales spawneaban automáticamente. Imagínate hablar con un Coloc, te da la semilla, vuelves y hablas con él y te vuelve a dar otra semilla, y así sucesivamente, infinitamente. Obviamente esto no duró mucho tiempo. Nintendo metió una nueva actualización para solucionarlo. ¿Sabías que los guardias de la guarida del clan Giga te podrían perseguir por todo el mapa? Esto se puede conseguir mediante un glitch, pero lo curioso no es esto, sino que se supone que en algún momento deberían de desaparecer. Lo que seguramente no sabías es que pueden robarse la espada maestra, el casco del trueno o el aniquilador divino. ¿Se supone que esto estaba diseñado para que sucediese? ¿Sabías que puedes hacer que la ira de Urbosa sea totalmente inútil? Si haces el ataque giratorio y tienes desactivada la ira, en el momento que vas al menú y la activas, por alguna razón cuando atacas ahora puedes utilizar la ira de Urbosa y por alguna razón no hace daño. Esto lo descubrí mientras hacía este vídeo. Unos cuantos de ustedes ya saben que se puede adoptar un guardián. Para ello hay que usar la ira de Urbosa y luego estasis, y por alguna razón el guardián no te va a atacar. Pero lo interesante no es esto, sino que el guardián jamás desaparecerá del mapa, no importa lo mucho que te alejes. Si te alejas lo más lejos posible, jamás va a desaparecer. Con esto podrías acumular un montón de ellos y hacer tu propio ejército de guardianes. ¿Sabías que los bokoblin esqueléticos tienen dos animaciones cuando mueren? Obviamente la animación normal y la segunda en la que está ascendiendo al cielo o algo así. Y hablando de animaciones, seguramente no has prestado mucha atención, incluso los animales pueden llegar a dormir. Aquí tienes un bonito ejemplo y este otro. ¿Sabías que podrías destruir a los mini Petarrock utilizando el slow motion? Sí, es así de raro y curioso, pero se puede. Solo tendrías que ubicarte de tal manera que el mini Petarrock se interponga y de esta manera lo atravesarías o algo así. Y ya que estamos hablando del slow motion, por alguna razón Link puede atacar a un enemigo que esté detrás de él en el momento que él esquiva. Básicamente este sería un golpe físico. Algo muy curioso sucede con el monje Makosh. Si intentas salir del santuario puedes encontrar la plataforma en la cual se puede luchar con él. Lo curioso no es esto, sino que se puede encontrar al monje Makosh girando de una forma muy extraña. No se sabe por qué está haciendo esto, pero oye, es muy raro. A estas alturas ya conocen a los Hinox. En el desarrollo del juego tenían varias mecánicas y animaciones para él. Aquí pueden ver algunas. Lo curioso es que la única que sí se implementó es que pudiera nadar. Y la única manera de ver esto es mediante un glitch, por lo que en situaciones normales no podrías ver esto. La pregunta es ¿por qué Nintendo añadiría esto si se supone que no se debería de ver? Incluso los centaleones no nadan, sino directamente se hunden como si fueran rocas o piedras. Pero de todos los enemigos que de forma natural sí nadan son los Lizalfos, ya que todos los demás se mueren, incluso los guardianes. Hay muchas cosas y animaciones que están diseñadas que en situaciones normales no la podríamos ver. Un ejemplo que muchos de ustedes ya conocen es que la espada vuelve al bosque. Ahora, imagínate un guardián matándose con un Petarrock. ¿Esto sería normal? O incluso contra un Hinox. ¿Sabías que hay una pared invisible gigante en el juego? Algo así como si fuera una caja. Imagínate una caja por todo el mapa, una caja enorme. Estos son los límites a donde puede llegar el jugador. Esto también se aplica para ciertos animales como los caballos. Es por eso que no puedes meter un caballo al desierto. Aún así, si lo consiguieses, el caballo desaparece. Lo curioso aquí es que sí puedes meter a un ciervo o a un oso al desierto, y este en cambio por alguna razón no va a desaparecer. ¿Sabías que puedes curar a los bokoblins si le das comida? Sí, pero lo que no sabías es que puedes alimentar a los Lizalfos con insectos, concretamente con los insectos que vuelan. ¿Sabías que una de las mayores paradojas la provoca la enciclopedia Iliana? Cuando te das cuenta que debes de fotografiar a todos los jefes, ya es muy tarde y habrás acabado con las iras. Entonces, ¿cómo terminas la enciclopedia si no puedes tomarle fotos a las iras? Y peor aún, a Ganon Araña o Ganon Bestia si no se puede guardar el juego. Por suerte podemos comprar las imágenes faltantes, pero de manera normal no podríamos. ¿Sabías que los Octoros se pueden mover a través de la madera? Ya sé que no tiene ningún sentido, pero aquí lo están viendo. Es totalmente posible. Lo otro que no sabías es que puedes empujarlos usando una hoja Coloc. Esto te lo digo por si luego quieres hacerlo, porque nunca se sabe. Y ya que estamos hablando de la hoja Coloc, ¿sabías que puede ser que los mini guardianes se queden quietos o se aturdan? Lo único que tienes que hacer es lanzarles aire y ya está, y se quedan ahí haciendo
lo suyo. ¿Sabías que en el desierto puedes usar un mandoble como sombra para que así no te dé el calor? Es bastante extraño, pero es útil. ¿Sabías que si pones un cofre debajo de algunos enemigos podrías levantarlos? Es como si hubiera algo invisible en los pies. ¿Sabías que los cañones Goron podrían matar a un Hinox de tan solo un golpe? Instant Heal. Esto seguramente no lo sabías. Doy por hecho que sabías que los enemigos se catalogan por rango. Lo que no sabías es que la vestimenta va variando y algunos de ellos tienen cosas que otros no. Por ejemplo, el centaleón más fuerte tiene esta bracera en su brazo, pero si buscas a un centaleón más débil, verás que no las tiene. Y créeme cuando te digo que existe una pirámide jerárquica. Si es que no te has dado cuenta, el color de las ropas de las Gerudo va variando dependiendo su posición. Van de color azul, luego el verde y luego el rojo. Luego tenemos la guardia protectora de la matriarca y luego las matriarcas con sus faldas negras. Otra de las cosas que no sabías es que los guardianes siempre se van a poner delante de Link cada vez que pulses el botón ZL. Es como si a los guardianes no le gustaran ser ignorados. Sabiendo esto podrás domar a los guardianes a tu antojo. ¿Sabías que la música depende del ambiente y no del lugar? Hay un glitch con el cual puedes sacar la oscuridad de este laberinto y ahora podrías hacer que la oscuridad te persiga. Lo interesante es que a pesar de que estemos fuera del laberinto, la música sigue sonando como si estuviéramos dentro de él. En el momento en el que la oscuridad se disipa, la música para. ¿Sabías que en el tráiler oficial Link tenía la túnica del campeón sin siquiera haber salido de la meseta? Lógicamente esto es contradictorio, a no ser que Nintendo estuvo haciendo glitches. En otra está utilizando las botas de nieve en la meseta. Obviamente simular esto es imposible a no ser que utilices glitches, pero aquí simplemente Nintendo se activó los hacks. No sé si te has dado cuenta, Riku utiliza unas almohadas en el trono. Esto es obviamente porque es pequeña, pero cuando miras a Urbosa vas a ver que el trono es totalmente distinto y esta vez se nota diferente. ¿Sabías que si te pones una armelada, la piel de Link se pone roja? O si te la quitas se puede ver cómo se vuelve a la normalidad. Puedes hacerlo una y otra vez y verás la transición a detalle. Supongo que sabías que en la tabla Sheikah hay un interruptor para sacar las bombas. Lo curioso es que se tenía pensado lo mismo para las flechas ancestrales y en este pequeño tráiler se puede ver. Otra cosa que muy pocas personas sabían son los pilares Sonan. Así se quedaron cuando finalizó el juego, pero en 2016, antes de que se lanzara, así eran como se veían, con una forma de dragón. Sin embargo, el diseño que tiene ahora está absolutamente por todas partes, en la meseta, en el castillo o incluso en un parquecito. Otro detalle que ni siquiera sabías y que lo he mencionado en uno de mis últimos vídeos es la existencia de una incongruencia en la historia. Hace 10.000 años las torres se enterraron bajo tierra. Luego pasó mucho tiempo y los nuevos Ilianos de una nueva era construyeron muchas cosas. Entre esas cosas está el bastión de Kala y la meseta. Los Ilianos de esa nueva era no sabían que las torres estaban debajo. Es por eso que las torres salen desde debajo de las construcciones. Luego esto lo corrobora un artículo en Creando un Campeón. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que haya un pilar Sonan en la superficie de la meseta, aun cuando las mismas construcciones de los Sheikahs estaban bajo tierra? ¿Sabías que en Breath of the Wild Link es más alto que Zelda? Lo curioso es que en Age of Calamity Zelda es mucho más alta que Link. ¿Sabías que los dragones jamás aparecerán sino hasta que hablas con Impa? Podrías tirarte todo el tiempo que quieras esperando, pero jamás aparecerán, sino hasta que hables con ella. Bastante curioso, la verdad. ¿Sabías que si lanzas las escamas de los dragones se vuelven fugaces? Si algún día te aburres puedes intentarlo, es bastante curioso. ¿Sabías que el juego te obliga a recibir una escama al dispararle al dragón por primera vez? No importa dónde le dispares, siempre te dará una escama, pero esto única y exclusivamente sucede cuando le disparas por primera vez. Ya luego te daría la pieza correspondiente dependiendo dónde le dispares. ¿Sabías que si te va a caer un rayo y te pones debajo de un árbol, inmediatamente se anula? Eso sí, no lo intentes en la vida real porque no funciona así. ¿Sabías que existen 3 maneras distintas para conseguir dinero infinito en Hyrule? Una es moviendo a este guardián y llevándolo al rancho, y te dará piezas infinitas que posteriormente puedes venderla para conseguir dinero. La otra es glitchando un arma de la guardia y esa chica te dará minerales infinitos. Y la tercera forma y la más rápida es duplicando materiales con las casillas. De esta manera podrías duplicar infinitamente los diamantes. De hecho, aún se puede hacer aún más rápido. En este vídeo de acá te enseño cómo hacerlo. Y si es que no vives debajo de una piedra, actualmente podemos ser inmortales. Podríamos conseguir hasta 20.000 hadas y no es broma. Aquí tienes la prueba de cómo hacerlo. ¿Sabías que existen 4 animales que independientemente de donde Link se encuentre siempre le aparecerán cada vez que corte hierba? Estos serían las hadas, lagartos, saltamontes y ranas. De hecho, dentro de los archivos del juego existe un archivo que se llama Title BG. Dentro de este archivo se encuentran solo los animales que van a interactuar con Link independientemente de donde él se encuentre. Si pensaba que Gastón era el pervertido de Hyrule, no era así. Si te vistes de Gerudo y hablas con ese tipo de este rancho, te tratará de forma distinta por algunos segundos, pero luego dejará ver su obsesión por las mujeres y como tú no eres una. Eso debería ser ofensivo. ¿Sabías que Zelda tiene el poder sagrado o la trifuerza completa? Parece algo totalmente obvio, pero muchas personas lo han puesto en duda ya que no hay información explícita de ello. Pero aquí te traigo información oficial y explícita. Cuenta la leyenda que una joven princesa llamada Zelda luchó junto al héroe elegido empleando un poder sagrado. Además de la capacidad de sellar el mal, la princesa tenía sueños proféticos desde que era joven, lo que llevó a algunos a creer que podía escuchar
ser la voz de la diosa. Otro artículo da esta información, pero es algo que no se puede confirmar puesto que el único poder verificable ligado a la Trifuerza en esta era es la luz que apareció en la mano derecha de la princesa Zelda. En la página 410 dice lo siguiente. En la página 410 se encuentra algo muy interesante. Cuando fue devorada por Ganon, usó el poder sagrado desde el interior de su cuerpo. Y para terminar, no es de exagerar decir que el poder sagrado de Zelda es inmenso. Creo que queda más que claro que es la princesa la que posee la Trifuerza. ¿Sabías que el gran árbol Deku es tan ancestral que ha conocido más de una princesa y a más de un héroe? Al menos este dato se puede encontrar en la nota del desarrollador, página 229 de Creando un Campeón. Ya sé que te he mencionado la obsesión alienígena de Nintendo, pero ¿sabías que una de las artes conceptuales era literalmente un platillo volador? Es cierto, tienes razón, es una tremenda fumada, pero ¿qué me dirías de las extrañas artes conceptuales de los guardianes? Estaban valorando la idea de que los guardianes fueran orgánicos, y este es demasiado raro al punto que parece un alienígena, o al menos de otro mundo o del inframundo o algo. ¿Sabías que la música, por ejemplo en el poblado Orni, se va haciendo más lenta a medida de que se va haciendo de noche? O al menos esta era una de las ideas que tenían para hacer que la música fuese más relajante y acorde con el entorno y con el tiempo. ¿Sabías que si tienes 1.000.000 de rupias e intercambias un corazón con la estatua diabólica de Atelia, el juego se buguea? En serio, el jugador podría llegar de forma orgánica, sin glitches, a conseguir 1.000.000 de rupias y el juego te terminaría sorprendiendo con esto. Creo que ya lo sabes, la ira del rayo es la ira más molesta a la hora de luchar, pero curiosamente si llevas un boomerang y se lo lanzas, esta no se podrá defender y será súper fácil de acabar con ella. En serio, muy fácil. ¿Sabías que si vas caminando con un arco y te lo desequipas mientras caminas, el brazo de Link se quedará así? Realmente no sé si esto es un glitch o el juego es así. Como ya sabrás, se pueden duplicar objetos, pero la espada maestra es el único objeto que aparentemente no se puede duplicar, ya que cuando lo haces directamente se combina con la otra espada maestra que está en el inventario. No sé si ya lo sabías, pero por si no lo sabías, actualmente se ha conseguido una manera de poder duplicar cualquier objeto y también se incluye la espada maestra y podríamos llenar el inventario de espada maestra. Es absurdo, pero se puede. A lo largo de estos 5 años se han descubierto muchas formas de conseguir semillas Kolok, pero actualmente podrías conseguir 999 semillas Kolok en tan solo 5 minutos. Más o menos. Algo que no sabías es que ciertos materiales pueden acumular flechas, dándole un toque más realista al juego. Otra curiosidad es que dependiendo del estado de ese material podrás recibir flechas o no. Si congelas a un enemigo, la electricidad se expanderá como si estuviera mojado. Es un dato bastante útil a la hora de entrar en un combate. Sin duda alguna el escudo iliano es el mejor, pero uno de los mejores escudos para surfear es el ancestral. Pero lo que no sabías es que el mejor escudo de todos, con menos fricción, incluso el más rápido, es el radiante, el escudo de Urbosa. Creo que esto es una referencia a las carreras de morsa que se hacen en el desierto. ¿Sabías que si sales del castillo y pones el slow motion, los guardianes se ponen a bailar? Esto solo sucede con los guardianes a los cuales le pones parálisis y se los traga a la tierra. Descubrí esto curioseando por acá, no es algo muy interesante, pero oye, igual es bastante raro. ¿Sabías que los NPC te darán una recompensa dependiendo de qué les salves? Obviamente cada enemigo tiene un nivel de peligro y dependiendo de ese nivel te recompensarán. Lo curioso es que cuando les salvas de un guardián no te darán nada, o posiblemente una miseria. ¿Sabías que el mandoble iliano tiene una escritura que dice Reino de Hyrule, poder, sabiduría y coraje? Sí, esas pequeñas letras que ves ahí tienen su mensaje. ¿Sabías que puedes mojar a un enemigo utilizando una gelatina chuchu? Y si le disparas con una flecha hará una onda expansiva. Incluso podrías mojar algo que se supone que ya está mojado. Una gelatina chuchu eléctrica tiene esta dimensión expansiva, pero si mojas esa dicha gelatina, la expansión se hace mucho más grande. Puede que creas que este detalle es algo estúpido, pero en los dominios Zoras la electricidad no se conduce. Sí, aunque haya agua ahí, y creo que ya sabemos por qué. ¿Sabías que al norte de Hebra hay un guardián deteriorado al cual puedes farmear vivo? Créeme, lo he probado con otros guardianes y no funciona, solamente con este. ¿Sabías que los arcos que tienen zoom o catalejos tienen asistencia de apuntado? Es decir, el juego te apunta automáticamente al enemigo, no necesitas ni siquiera apuntar. Lo único que necesitas es un arco que haga zoom, mantener ZL y atacar, y apuntarás automáticamente. Curioso, ¿no? Con el arco de luz se nota muchísimo. ¿Sabías que puedes usar la espada maestra aún estando rota? Si la sacas utilizando el glitch de la hoguera, la rompes, sacas nuevamente la espada maestra y ahora podrías utilizarla estando rota. Bastante interesante. ¿Sabías que según los archivos del juego, esto que estás viendo acá es un reactor? Pues ese mismo aparato es el mismo que se encuentra en las bestias divinas, solo que varían un poco. Una curiosidad que me comentó Templo Celdero es la extraña figura que tiene en la parte superior. ¿Puede esto tener algún mensaje oculto? Algo que probablemente ya sepas son las fuentes ancestrales subterráneas. Lo que probablemente no sabías es que apenas hace 100 años descubrieron que debajo del castillo se encontraba esta fuente ancestral, y fue así como se fue descubriendo todo poco a poco. Las otras dos fuentes de Akala y Atelia se descubrieron recientemente en el presente, muy probablemente Rodberg y Prunia. Esto significa que en el actual Hyrule se están descubriendo cosas subterráneas. Esto explicaría un poco por dónde iría
sería Tear of the Kingdom. Otra curiosidad que según este artículo es muy posible que Ganon haya sustituido la energía ancestral de las bestias divinas. Con esto se podría entender que la malicia de Ganon puede ser utilizable como combustible. Si todo esto es así, explicaría perfectamente por qué la malicia de Ganon en el tráiler se puede ver siendo extraída. Tremenda locura, ¿no? Otra cosa que no sabías es que había un instituto de investigación ancestral. Este era directamente patrocinado por el rey. Curiosamente, quienes lideraban estas investigaciones eran Rodber y Prunia. Lo curioso acá es que consideraban la energía ancestral como potencialmente peligrosa. ¿Puede que la malicia de Ganon tenga algo en común con la energía Sheikah? Algunas artes conceptuales podrían sugerirlo. Supongo que ya sabías que los monjes de la meseta forman la trifuerza con sus manos. Lo que no sabías es que ciertas poses tienen un mensaje oculto. Por ejemplo, Rantoa, el monje de Kakariko, tiene esta posición puño con puño, lo que significa que su especialidad es la lucha. Lo que posiblemente no sabías es que según el libro de Creando un Campeón, Rantoa es el que ostenta el rango más alto o nivel de combate. De hecho, este es el único monje que nos da un tutorial de cómo luchar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que los elegidos vuelvan a la vida? Según el libro de Creando un Campeón, solo los espíritus con una gran fuerza de voluntad pueden hacerlo. Otra cosa que ni siquiera sabías es que este artículo por alguna razón da a Link por muerto. Observa, si Link estuviera vivo, esto es algo macabro, ¿sabes? ¿Esto significa que en el santuario de la vida Link estaba muerto? Pues curiosamente ahora te viene otro dato que ni siquiera sabías. ¿Te acuerdas de la crisálida de Ganon y cómo se parece al santuario de la vida? Pues ambos comparten el mismo diseño porque también comparten la misma idea, la resurrección. ¿Significa esto que Link resucitó o que estaba muerto y volvió a la vida? Lo que sí sé es que es un poco turbio, algo que ni siquiera yo me había dado cuenta sino hasta ahora, y esto refuerza aún más la idea en la que Link haya resucitado. Es como bien sabrán que la aura verde está relacionada con los espíritus. Esto se sabe por los campeones, pero también se sabe por los monjes a la hora de irse, y también obviamente por el señor de la montaña, ya que se puede ver este gran resplandor. Ahora quiero que veas bien este detalle, pues resulta que la primera vez que Link se levanta en el santuario de la vida tiene exactamente el mismo resplandor verde. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? ¿Que Link estaba muerto realmente y acaba de resucitar? ¿O que algo espiritual acaba de suceder? Esto sí es una locura. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el templo del tiempo está en la meseta? Muchos me van a odiar por esto, pero según el desarrollador quería agregar otras referencias de otros celdas de la saga, de modo que terminó agregando el templo del tiempo. Y ahora te preguntas, ¿el templo del tiempo está colocado acá porque es una referencia o porque fue puesto ahí intencionalmente y tiene algún valor canónico? Hagan sus apuestas. Sé que te hablé de Zelda y de la voz que emana de la espada, pero esto va mucho más allá y parece que Zelda tuvo una aventura con Fai. La voz en el interior de la espada maestra ofreció una ayuda muy valiosa después de que la princesa Zelda despertara sus poderes, pero fue entonces cuando ambas tuvieron que separarse. Zelda le habló a la espada diciéndole que el largo letargo borraría los recuerdos de Link, pero un día volvería a empuñarla de nuevo. Zelda y Fai son amigas. Esto en una escena hubiera estado súper épico. Algo que ni siquiera sabía es que el emblema Orni está en la Parabela. Nunca le presté atención a este detalle. ¿Sabías que debajo del santuario hay una zona de entrenamientos para los 4 elegidos? Pues parece que este santuario no solo estaba enfocado para Link, sino para los 4 elegidos. Y resulta que esta zona de entrenamiento se descubrió también en el presente, pues parece que hay muchas cosas subterráneas que se están descubriendo. ¿Sabías que la armadura bárbara tiene sus propios símbolos? Curiosamente es diferente a los símbolos Sonan, pero tiene cierta similitud con algunos diseños de Twilight Princess, como por ejemplo esta mano. ¿Sabía que Twilight Princess y Wind Waker fueron claves para el diseño de Breath of the Wild? Se tomaron muchas ideas del apartado artístico. Un pequeño ejemplo es este círculo de la torre de Ganondorf en Wind Waker. Este mismo círculo se utiliza para representar un ojo. Se usa un bastón en Breath of the Wild y también en el dragón de los Sonan de Farone, pero también se utiliza como una representación de un ojo en la secuela. Uno de los datos que muy pocas personas conocen y por el cual también me han funado es el siguiente, y es romper con lo convencional. En la página 423, Eiji Onuma comenta algo muy interesante. En los juegos de Zelda siempre hemos querido crear un mundo que se pudiera jugar de manera ilimitada, y en algún momento nos vimos atrapados por las convenciones típicas de la serie. Por eso les dije al equipo, esta vez hagamos el juego sin preocuparnos de nada. Dejemos de pensar en todo lo que hemos hecho en los Zeldas hasta ahora. Aún así, el equipo decidió aceptar el desafío que implicaba mi solicitud, por temeraria que fuera. Y créanme, esto se aplicó en casi todos los apartados. Esto mismo más hacia adelante lo comentó Satoru Takizawa, el director artístico, donde llegó un equipo juvenil con nuevas ideas frescas y súper locas. Estas ideas rompían totalmente con lo convencional, y en base a todas estas ideas fue como iniciaron con el desarrollo de Breath of the Wild. Y aunque cueste creerlo, todas estas ideas alienígenas, de seres raros, fue como le dio inicio a todo. Mira este diseño conceptual del pedestal de Santuario de la Vida. Un poco raro, ¿no? ¿Sabías que el desarrollo de Breath of the Wild empezó exactamente en el mismo momento que terminó el de Skyward Sword? Según Hidemaru Fushibayashi, ese es el juego al que más energía le han entregado de la serie. Incluso se divirtieron desarrollándolo, a tal punto que confesó que en ningún momento se sintió cansado. ¿Sabías que tenía un diseño conceptual de telescopio de una bestia divina? Y más de una vez verás un telescopio. Exactamente, ¿qué necesitan ver? ¿Sabías que el interior del árbol Deku es su ombligo? Básicamente sí, estamos dentro del ombligo del árbol Deku. Estoy seguro que tampoco sabías que querían agregarle algunos
gestos al árbol Deku, como risa, triste o enfadado. Hubiera sido increíble. Sé que muchos cuando vieron la espada por primera vez así la querían reparar. Lo que no sabías es que realmente es el pedestal quien repara la espada maestra. Según este artículo parece ser que hay una energía que emana de la tierra, la cual repara la espada maestra. Interesante. ¿Sabías que en el desarrollo del diseño de las Gerudo fue la primera vez que se utilizaron diseños budistas y chinos? ¿Sabías que hay una pequeña foto en la que se puede ver que Nintendo estaba haciendo algunos experimentos en el Santuario de la Vida? Y se puede ver a alguien utilizando ropa cuando se supone que ni siquiera ha salido por primera vez. Parece que alguien se activó los hacks antes de empezar. ¿Sabías que la motiliana fue introducida gracias a Eiji Aonuma? De hecho, el equipo de trabajo discrepaba con esta idea, pero aún así Eiji siguió insistiendo hasta que lo consiguió. Pero realmente no lo iban a hacer. Sentían que no encajaba con la temática. ¿Sabías que hay historias y trasfondos que quedaron incompletos? Quien estuvo detrás de todo esto fue Hidemaru Fushibayashi. Tenían algunas historias muy interesantes de cómo murió el rey o por qué el clan Yiga utiliza el símbolo Sheikah boca abajo. Hubieron muchos misterios que no se pudieron tratar en el juego. Ojalá que se pudieran tratar en la secuela. Muchos consideran que este es un símbolo Sonan, pero ¿sabías que en los pilares de 2016 realmente tenían forma de E? Sí, el símbolo Sonan era una E. ¿Un espiral con forma de E podría ser? Supongo que ya sabías que los Sheikahs se dividieron en dos facciones, en el clan Yiga y los Sheikahs de Kakariko. Esto sucedió debido a que el rey de hace 10.000 años los desterró. Lo que no sabías es que apenas hace 100 años atrás fue el padre de Zelda quien pudo lograr una reconciliación entre la familia real de Hyrule y los Sheikahs. Básicamente pasaron 10.000 años y este conflicto entre los Sheikahs y la familia real no se había solucionado, sino apenas hace 100 años, gracias al padre de Zelda. ¿Sabías que Link apenas con 13 años pudo conseguir la espada maestra? De hecho, se estima que la llegó a conseguir entre los 12 o 13 años. Aún así, los detalles no son muy específicos. Lo interesante es que la espada maestra podría llegar a matar a alguien que no sea digno de ella. Literalmente dice matar. La historia de Breath of the Wild está bastante pulida y tiene mucha coherencia, pero hay ciertos detalles que no tienen coherencia. Según este mapa, todo lo que está en amarillo son construcciones ancestrales ilianas, los antiguos ilianos. Si echas un ojo podrás ver los diseños de estas construcciones, bastante peculiares. Por otro lado tenemos las construcciones de otras tribus en color verde. Estos podrían ser los Sonan o podrían ser los mismos ilianos. Si comparas los diseños son exactamente los mismos. Y lo mismo sucede con las construcciones Sonan. Según el libro Las ruinas de Palmorrae, cerca de la aldea Onaona donde se encuentra el misterioso espejo del crepúsculo. Estas ruinas fueron construidas por un pueblo totalmente desconocido. Lo único que se conoce es que era un pueblo y que proceden de una era totalmente incierta. Si llegas allí y observas a las ruinas, verás que tienen los mismos diseños que los Sonan. Y es por esto que no debes de tomar de las teorías demasiado en serio. Nintendo tampoco lo hace. Déjame saber en la caja de comentarios cuántos de estos datos ya te sabías. Sin nada más que decir, muchachos, hasta la próxima.